Este sería entonces nuestro entorno. Adicional, pues yo les pedí que utilizaran un API client, que sería Postman, el que vamos a estar utilizando para estar testeando servicios web. Y este es un plugin para Chrome que nos va a servir, o sea, este plugin nos va a decir eh, cuál es el request que espera un servicio web para que nosotros lo podamos consumir. Sí, jóvenes, si estoy grabando la clase, no se preocupen. El hecho de que esté grabando la clase no se vayan a salir, ¿va? Porque algunos se acomodan como estoy grabando la clase, entonces mejor me voy y lo miro otro día. Pero sugeriría que lo miren de una vez por si tienen dudas, van preguntando. Entonces, ya instalaron estas herramientas. Bueno, todo lo que es, toda la parte de desarrollo web, pues ya lo tienen. Lo único que sería, lo que tuvieron que haber instalado era este cliente, que es Postman, y este plugin para Chrome, que es Whistler. Hoy hoy vamos a crear nuestro primer servicio web, obviamente en Java. Entonces, y lo vamos a consumir obviamente con Postman. Solo veamos un poco de teoría para ir llenando este contenido. Los servicios web que vamos a ver pues son basados en lo que es SOAP. Pues ya habíamos mencionado que un servicio web pues se programa en algún lenguaje, ¿sí? Envuelve cierta funcionalidad y la expone en una red de manera estandarizada para que cualquiera conectado a esta misma red, que además soporta dichos estándares, pueda acceder a ella. También habíamos mencionado de que el hecho de que sea un web service no quiere decir de que por fuera esté publicado en una red pública, aunque ese es su objetivo, también puede estar en lo que es una red interna. Acá nos dice considerar el siguiente escenario. Aquí tenemos unas aplicaciones. Estas son como aplicaciones, son algunas aplicaciones web desarrolladas en X lenguaje de programación. Y entonces aquí nos da el escenario de un servicio web de productos. O sea, normalmente cuando nosotros queremos acceder a esa información externa, pues tenemos que publicar algún endpoint para que nosotros lo podamos consumir. Dice, para el caso de nuestro ejemplo, es necesario que las tres partes, aplicación 1, aplicación 2 y servicio web, establezcan comunicación por alguna vía, hablen el mismo idioma y puedan intercambiar información a través de mensajes. O sea, así es como funcionan los servicios web. Establecen comunicación por alguna vía, esto puede ser por alguna red pública, por ejemplo, que hablen el mismo idioma. En este caso, pues sabemos de que los web services basados en SOAP pues se comunican por medio de estructuras de información XML y pueden intercambiar información a través de mensajes. O sea, los mensajes van bajo esa estructura, una estructura XML. Dice, para solventar estos requerimientos existen protocolos de comunicación estandarizados. En este utilizaremos el protocolo SOAP. Este protocolo es bastante robusto, ya que no solo sirve para intercambiar información, sino que soporta elementos de validación de mensajes, seguridad. O sea, este protocolo SOAP se puede usar por medio de HTTP, por medio de SMTP, que es para correos, TCP, JMS, etc. O sea, soporta varios protocolos. Esta es una de las ventajas. Obviamente SOAP es un poco pesado, pero extiende varios protocolos. Este es un concepto que lo tienen que aprender, que es el WSDL. A esto también se le conoce como contrato, ahí lo vamos a ver más abajo, que ahí lo dice. Los mensajes SOAP se estructuran con etiquetas XML, esto ya lo vimos. Ya les había mostrado a ustedes un ejemplo de cómo es que nosotros hacemos un request, o sea, una petición, y la petición la hacemos por medio de una estructura XML. Y también, pues, la forma de respuesta que nos da
el servicio también es una respuesta en XML. ¿Por qué? Porque ambos hablan el mismo idioma. Entonces aquí nos dice el WSDL, que es un Web Service Description Language. Esta es su definición, un lenguaje de descripción para servicios web que se usa para generar una interfaz del servicio web, misma que será su punto de entrada. A este se le conoce como archivo WSDL o contrato. Estos son conceptos que ustedes tienen que dominar o sí, porque en el mundo real se utilizan mucho. Por ejemplo, cuando se habla entre desarrolladores y, por ejemplo, una plataforma va a consumir una plataforma externa, un proveedor externo, entonces se hablan estos temas, le dicen cuál es el contrato, cómo es el contrato, qué estructura tiene el contrato, etcétera. Entonces, cuando se está hablando del contrato, se está hablando sobre este archivo que es el WSDL. Y una vez que el servicio está publicado, este archivo estará accesible en una red por medio de una URL que tiene terminación WSDL. Si recordarán, la semana pasada, pues, vimos, bueno, vamos a ver de que el servicio web que nosotros vamos a crear hoy en Java va a tener esa terminación. O sea, va a tener una URL en específico y va a terminar con esta definición. Termina con lo que es un signo de interrogación que cierra y la palabra o las letras WSDL. Ahí estamos haciendo uso de un web service para poder consumirlo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok, entonces voy a seguir. Bueno, dentro del archivo WSDL se describe todo el servicio web. O sea, aquí va toda la descripción del servicio web. Por ejemplo, qué web methods contiene, cuál es la forma para poder, o sea, cuál es el mensaje que tenemos que enviarle para poder consumirlo. Si se recordará del SOAP envelope, pues eso nos dice prácticamente el SOAP envelope como un sobre, la forma de cómo tenemos que enviar nosotros la petición, las operaciones que tiene disponibles, las estructuras de datos de los mensajes de cada operación, entre otras. Aquí también se utilizan los XDCD, este es un archivo, este es un formato, perdón, que son los archivos que especifican los datos de los mensajes. Estos son los XDCD. Cuando se genera un cliente consumidor, se realiza la importación del archivo WSDL, o sea, lo que al final nosotros consumimos es esto, se hace el contrato. Se descubren las operaciones expuestas en el servicio web y los mensajes que se requieren para cada uno. Así el cliente podrá ejecutarlos en cualquier momento en la manera tradicional propia del lenguaje. O sea, esta es la forma de cómo el cliente va a desear consumir este servicio. Entonces nos dice acá, la estructura del ejemplo anterior queda de la siguiente manera al crear los dos clientes. Aquí tenemos nuevamente lo que era la aplicación 1, que era una aplicación web, luego aquí tenemos una aplicación 2. Entonces, lo que se les da a los clientes para poder consumir un servicio web es lo que es el contrato. O sea, ellos lo que hacen es que consumen una URL con terminación WSDL y esta es la que les va a permitir a ellos poder consumir lo que es información de productos por medio de un servicio web. En el curso de desarrollo web esto se pone más interesante porque se desarrollan lo que son servicios web en Java y el contrato es un archivo WSDL que tiene toda la terminación.
toda la definición de lo que es el web service. Una vez creados los clientes, cada aplicación podrá invocar cuando lo requiera las operaciones expuestas en el servicio web. Este es otro concepto que también tienen que manejar. O sea, muchas veces, la forma más fácil nosotros de poder entender un servicio web es que le digamos a alguien, pásame la ruta o pásame el link o pásame la URL del web service. Pero también entre desarrolladores y de hecho también la parte de infraestructura también lo maneja mucho, es este concepto que es endpoint. O sea, cuando nos referimos al endpoint, nos estamos refiriendo a la ruta del web service, al link, si lo quieren ver así, a la URL. Esta palabra también es clave, endpoint. Entonces dice, conectarnos al endpoint especificado en el archivo WSDL. El archivo WSDL nos da el endpoint, o sea, nos da la ruta. El endpoint es la ubicación del servicio web, tal y como nos dice acá, en la red, es decir, el URL donde efectivamente se está ejecutando. O sea, cuando hablamos del endpoint, estamos hablando de la ruta del web service. O sea, si nos recordamos que la última clase nosotros hice un ejemplo de cómo consumir el web service del Banco de Guatemala. Y el web service del Banco de Guatemala, pues lo que nos daba era el tipo de cambio del día. Entonces, lo que yo utilicé ahí fue el endpoint, o sea, la URL. Eso fue lo que yo utilicé para poder consumir ese servicio. Entonces, que no se les olvide, esto es palabra clave. El endpoint básicamente es el URL donde efectivamente se está ejecutando el servicio. Así las invocaciones que realicen los clientes son direccionadas al endpoint del servicio web intercambiando mensajes SOAP. Recordemos que como estamos utilizando SOAP, o sea, los mensajes son estructuras XML, tampoco no lo tienen que olvidar. Y el archivo WSDL ya no es necesario. O sea, como estamos utilizando lo que es el protocolo SOAP, sabemos de que los mensajes que nosotros estamos enviando al servicio son estructuras XML y su forma de respuesta es también la misma. En resumen, WSDL contiene la operación como métodos que proporciona un servicio web. O sea, contiene toda la estructura. Estos pueden aceptar tipos de datos entero, float, etcétera, porque como son métodos, hay web methods, y los web methods básicamente son funciones o procedimientos en un servicio web. Y tipos de datos complejos como objetos, vectores, matrices. Recordemos de que Java es un lenguaje orientado a objetos y también podemos utilizar lo que son el retorno de objetos y de hecho también podemos utilizar el retorno de listas de objetos. Por lo que un usuario que quiera acceder a un servicio web desde diferentes plataformas puede proporcionar los datos de manera apropiada. O sea, cuando nosotros publicamos un servicio web, básicamente lo que estamos exponiendo ahí es que lo vaya a consumir tenga acceso a información que nosotros estemos proporcionando o también haga alguna operación. O sea, cuando me refiero a alguna operación, es que puede realizar algún insert, puede realizar algún update, delete, dependiendo del tipo de operación que nosotros le estemos permitiendo hacer. Si usamos SOA, utilizamos WSDL. Lo que pasa es que eso está implícito, está implícito. De hecho, o sea, como les mencioné, ahorita el web service que vamos a crear en Java, vamos a ver de que tiene esa terminación con WSDL. La diferencia es con los servicios de .NET, que esos tienen una extensión ASMX, así es como son los servicios de Microsoft. Pero de ahí, este servicio web que vamos a crear en Java va a tener esa terminación.
Y pues XSD valida el documento y contiene metadatos sobre el XML, mientras que el WSDL describe la ubicación y las operaciones del servicio web. Entonces, no sé si tienen alguna duda más acá. O sea, lo que tienen que tener bien claro, lo que tuvieron que haber entendido hasta acá es que un servicio web únicamente es una ruta, o sea, es una URL. ¿Para qué va a servir esa URL? Pues esa URL nos va a proporcionar métodos que nosotros vamos a poder utilizar en cualquier aplicación externa. La vamos a poder consumir desde, desde cualquier lenguaje. O sea, si estamos utilizando .NET, podemos consumir ese servicio desde .NET. Si estamos utilizando PHP, podemos consumir ese servicio. Correcto, eso del SDL va de la mano con SOA. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a compartir en mi pantalla para poder crear lo que es un web service en Java, que es el lenguaje de programación que estamos utilizando. Luego voy a utilizar Postman para poder consumir ese servicio web que yo estoy creando. Ahorita pueden ver mi pantalla de Netflix, ¿verdad? Solo confírmenme. Que voy a empezar a crear aquí mi servicio web. Entonces, ¿cómo creamos un web service aquí en Java? Pues vamos a la opción de File, vamos a nuevo proyecto y primero lo que vamos a hacer es que vamos a crear un proyecto web. Un proyecto web, ustedes ya saben cómo crearlo. Se van a la sección de Java Web. Elegimos acá un web application, es como que fuera un web application, solo que vamos a tener que configurar unas cosas más para que esto se comporte como un servicio web. Entonces, damos acá siguiente, le ponemos un nombre, que le voy a poner WS SOAP, por ejemplo. Va a estar creado sobre este directorio. Ahorita se mira o no se, o se quedó trabado. Bueno, entonces voy a compartir mejor toda mi pantalla para que no tengamos ese problema. Ahorita sí ya tienen que lograr ver mi pantalla. Aquí tengo la pantalla completa. Entonces voy a crear nuevamente el proyecto. Estoy acá en la opción de
En la opción de File me voy a Nuevo Proyecto. Elijo acá Java Web. Un Web Application, como que fuéramos a crear una aplicación web. Doy Siguiente. Pongo acá el nombre que le quiero poner a mi aplicación. Le voy a poner WS SOAP. Le doy Siguiente. Aquí nuevamente me pide lo que es el servidor de aplicaciones que voy a utilizar, porque estamos utilizando lo que es Glassfish. La versión de Java que estoy utilizando pues es Java Enterprise. El context path lo dejamos tal cual, que va a ser el nombre del proyecto. Damos Siguiente. Acá me pide que si yo deseo agregar algún framework, en este caso pues no va a ser necesario. Quizá en el curso de desarrollo web ya miremos alguno de estos. Le damos finalizar. Acá se está creando el proyecto web. Aquí pues ya me creó mi proyecto web. Como es un proyecto web, pues me crea por defecto lo que es una página index HTML. Voy a cerrar esto porque no lo voy a usar. Y acá tengo lo que es mi proyecto en el explorador de soluciones. Acá está, es WS SOAP. Y básicamente es como un proyecto web, o sea, como el que ya venimos utilizando. Entonces, luego lo siguiente que vamos a hacer es que sobre este directorio del source package vamos a darle nuevo y vamos a ir, yo sé que a algunos tal vez no les va a aparecer esto así a la primera, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Darle nuevo y se van a la sección de otros. Acá. Luego acá pues en la parte de web siempre, no es acá, vamos a ver. Aquí está un directorio que dice web services. Entonces seleccionamos acá y aquí pues Java nos da una gama de opciones para que nosotros podamos crear un web service. De hecho tenemos web services creados desde cero, que es el que vamos a utilizar. Tenemos por medio de un WSDL. Tenemos web services basados en lo que es el RESTful. Este es otro tipo de arquitectura. Aquí ya se maneja lo que es transferencias de información por medio del archivo JSON, JSON. También con JAX y algunas otras cosas más que es interesante aquí descubrirlas. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar cómo crear un web service. Acá, este sencillo que utilicé. Luego le damos siguiente, le ponemos un nombre a nuestro servicio web. Una cosa es el proyecto que yo creé y otra cosa es el nombre del servicio web que yo voy a publicar. Entonces le voy a poner WS, no sé, WS, pongámosle home, algo así. Luego acá, pues como no lo puedo poner sobre lo que es en el directorio source package, yo necesito especificarle algún paquete. Entonces yo puedo ponerle acá paquete, por ejemplo, org.home, podría ser. Y le doy acá finalizar. Entonces ahora me está empezando a crear lo que es la estructura del servicio web. Voy a leer algunos comentarios ahí que me están poniendo, permítanme. Yo solo elegí el web service, o sea, voy a poner acá nuevamente como que fuera a crear uno, no lo voy a crear, solo voy a especificar nuevamente los pasos.
voy a sacar hacia la opción de otros. Luego en otros me fui al directorio de Web Service, que está acá, y elegí el primero, el que dice Web Service. Ese es el que estoy utilizando. Le doy siguiente, le pongo un nombre, le establezco sobre un paquete donde lo quiera poner y ya le doy finalizar. Ok, entonces acá veamos cómo es, o sea, un web service básicamente es una clase, pero es que es una clase que utiliza ciertos componentes de tal forma que lo hacen un servicio web. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, está importando algunos paquetes, está importando, de hecho nosotros estamos creando web services basados en esta librería, que es JavaX. Algunos la conocen como JAX, algo así. Entonces, estamos utilizando esta librería y que me permite hacer que esta clase sea un servicio web. ¿Sí? ¿Con qué nombre? O sea, yo puedo crear el web service de esta forma como WS Home, pero puedo publicarlo de otra forma. O sea, puedo decirle acá que se llame WS Pato, por ejemplo, o no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Para este caso, pues le vamos a dejar el nombre tal cual que yo creé, que es WS Home. Esto es igual como los controladores. Si ustedes fueron un poco más observativos cuando estábamos utilizando los controladores, es decir, los servlets, en una aplicación Java también nos ponía acá arriba una anotación, que el controlador le podríamos llamar control el cliente, pero nosotros podíamos invocarlo de alguna otra forma porque nos daba chance de cambiarlo en una sección como esta, en una anotación como esta. También para los servicios web funcionan igual. Ok, entonces nos permite hacer que esta clase sea un servicio web, también nos permite que los métodos sean métodos web, o sea, es decir, web methods, o sea, que está abajo. Aquí yo tengo un método, ¿sí? Que si ustedes se darán cuenta, este método no es más que una función. ¿Cómo sé que es una función? Porque este método tiene un tipo de dato, y es un tipo de dato string. Y también porque me está retornando un valor. Recordemos de que las funciones, a diferencia de los procedimientos, es que las funciones retornan un valor. Un procedimiento nos retorna un valor. Entonces me hace la funcionalidad también de que esta función, este método, sea un método web, es decir, un web method.